Hey, gracias por darle play a este podcast. Soy Andrés Escobar y esto se llama Hablemos. Hablemos, presentado por Andrés Escobar. Hoy con una vista maravillosa desde mi casa y con un buen café. Si yo les pregunto a ustedes por qué se casó Adonai o quiénes son los Yetis, ¿qué responderían? Yo realmente no sé, pero yo sé quién lo sabe. Hoy en Hablemos, entre música y letras, nos encontramos con el fan fatal, Diego Londoño. Hey, Master, ¿cómo estás? Andrés, hermano, muy bien, feliz de poder estar acá en Hablemos. Ya había escuchado otras ediciones y bueno, creo que este futuro de la radio a través de los podcasts está planteando visiones del mundo muy bonitas y bueno, qué honor de verdad estar acá en Hablemos. No, ni más faltaba. Gracias a vos por dejarnos entrevistarte, por dejarnos saber un poco más de ese talento que hay ahí. Escuchen esto, crítico musical del periódico El Colombiano, periodista musical, locutor de Radiónica Medellín, contador de historias, melómano, ha escrito libros como Medellín en canciones, la biografía autorizada del músico colombiano Rodolfo Aicardi, ha participado en los libros Iberoamérica Sonora en México y Rock para leer, dedicado a la banda The Cure. Actualmente trabaja en sus próximos libros biográficos sobre el músico argentino Andrés Calamaro y sobre la vida y obra del colombiano Juanes. Diego, ¿cuándo haces tantas cosas? Cuéntanos el secreto. Pues hermano, hacer muchas cosas, en realidad sí hago muchas cosas, el secreto no lo tengo. Porque en muchas ocasiones dije, no, pues levántese temprano y trate de tener una rutina quizá muy organizada con horarios y ser muy estricto, de pronto alejarse un poco de las redes sociales, eso ayuda como a esa eficiencia para sacar adelante muchos proyectos, pero ese levántese temprano ha empezado a cambiarse un poco, entonces ese secreto por ahora no lo tendría, yo diría que es básicamente como el afán por cumplir muchos sueños de vida y por sonreír y estar muy feliz por lo que hago. Entonces, básicamente, cuando uno tiene la pasión y el amor por algo que le mueve el mango, que le mueve la fibra, pues obviamente ese es el secreto. Yo creo que ahí radica todo eso. Y yo creo que mucho juicio, cuando uno quiere lograr cosas, tiene que ponerse muy juicioso y establecerse metas cumplibles y gracias a esa rigurosidad, pues creo que lo he logrado. Yéndonos a la actualidad, ¿qué hace Diego Londoño en cuarentena, aparte de escribir? Pues Andrés, hermano, en esta cuarentena y en estos días un poco raros y extraños, pues yo he seguido con mi cotidianidad común y corriente. De hecho, yo podría decir que vivo un poco en cuarentena porque yo trabajo en radio, yo trabajo en Radiónica y ahí simplemente hago un programa en las tardes. Entonces yo voy, hago el programa y regreso, es decir que desde que yo me levanto hasta que me acuesto estoy en la función de escribir, de estar leyendo y de revisar muchas cosas por ahí que le llamen a uno la atención y que también le den como en cierta medida referencias o inspiración para poder crear mis propias cosas. Entonces en la cuarentena yo lo que hago es tratar de descansar, leer mucho, hago mi programa de radio desde acá, desde casa. Además de eso, tengo unas rutinas de escritura fuertes y comprometidas, porque si no logro esas rutinas fuertes y comprometidas, pues me acuesto como un poco mal, me acuesto con una sensación maluca y eso es lo que he tratado de evitar. Entonces nada, eso por ese lado. Lo otro que hago también, mientras estoy escribiendo, de repente paro y me pongo a cocinar y el juego de la cocinada, pues para mí todo lo que tenga que ver con gastronomía y con comida, pues además de darme mucha felicidad, siento que me da ideas. Entonces funciona. Entonces básicamente eso es lo que he hecho: leer, dormir, cocinar, trabajar y escribir demasiado. Excelente, o sea que una cuarentena realmente ocupado. Hablemos. Si yo menciono la palabra o el nombre La Josefina, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Uy, hermano, pregunta sensible. Josefina era mi abuela Josefina Uribe, una mujer muy inspiradora y además reveladora en mi vida. Josefina Uribe murió en el año 2013
y pues esa muerte dejó un hueco muy fuerte, un vacío muy fuerte en mi vida, pero más allá del vacío dejó unas enseñanzas y quizá una ruta de camino que en algún momento yo no entendí y ahora la entiendo con mucha claridad. Josefina era una cantante de tango amateur o también muy profesional, la mujer que me dio la primera guitarra eléctrica, la que me acercó a la música, con la que yo compartía tardes de tomar tinto y conversar, la que me enseñó a conocer el centro de Medellín, la que me enseñó a callejear, de hecho, y pues me acercó mucho a todo lo que hago ahora, actualmente. Ella me acercó a la música, pero también siento que me acercó mucho a las historias. Entonces, lo primero que se me vio en la cabeza es ella, Josefina, mi abuela. Y además de eso, es un sueño que también materialicé en un honor a ella, y es que tengo una casita en el campo, en el oriente antioqueño, donde pues paso unos días deliciosos, donde puedo escribir, donde puedo acercarme a la agricultura de una manera también muy amateur, y es un lugar precioso en el que en algún momento de mi vida espero vivir, y espero también además dedicarme a escribir de lleno y estar ahí simplemente observando las montañas, tomándome un buen café y escribiendo las historias que me hacen feliz. Qué bonito, Diego. Adelántanos un poco de lo que estás desarrollando actualmente. ¿Qué tendría Andrés Calamaro Juanes para contarnos a nosotros como público? Bueno, actualmente estoy desarrollando muchas cosas y Juanes y Calamaro pues tienen mucho que contar. Quizá hay una metáfora y una conexión muy bonita entre ellos y los extraterrestres. Cada uno en algún momento de su vida tuvo un avistamiento de objetos no identificados y eso los une, pero además de eso son grandes amigos. Pero pues por estos días, bueno, ya terminé el libro de Andrés Calamaro, que más allá de ser una biografía que además es autorizada, es el libro que cuenta la historia de Andrés a partir de las historias de sus grandes amigos, que entre esos grandes amigos hay grandes escritores, grandes músicos, pero además también hermanos del corazón, de sangre y del sonido. Entonces, ese libro ya está listo. Evidentemente hay que esperar como un tiempo prudente a que todos estos días como que terminen y se pueda reactivar también la economía literaria. Y pues pronto estará ese libro de Andrés, y con Juanes también hay una sorpresa especial, así que eso es lo que hago por estos días. Escribo mucho, no solamente escribo sobre esos personajes, sino que todo el tiempo estoy escribiendo, estoy en ese ejercicio de escribir, y yo creo que hacerlo y darse unas rutinas de escritura, de ejercicios de escritura. Yo, por ejemplo, tomo muchas fotografías de cosas que veo en la calle y a eso le invento ficciones. Eso pule mucho la estética y las formas de uno empezar a cultivarse como escritor, porque en realidad y básicamente eso es lo que he hecho desde hace más o menos 10 años, tratar de convertirme en alguien que escribe medianamente bien. Diego, te has caracterizado por escribir sobre música, artistas, además la dura labor de ser crítico. ¿Cuál ha sido ese gran trabajo en donde viste lo bonito y gratificante que es el reconocimiento del público? Pues sabes que, Andrés, lo de el reconocimiento público pues es una cosa que en este momento no me trasnocha mucho y no es una búsqueda profesional ni personal, y si uno se pone a revisar un poco, quizá esa figura y ese rol de escritor es una figura muy, muy solitaria, de estar en la soledad de un escritorio, y probablemente cuando se publica pues lo lee mucha gente, pero de entrada es un ejercicio de soledad. Pero sí he visto unos momentos de la vida muy bonitos y además muy gratificantes que le dicen a uno, hey, ese es el camino, está bien la cosa por ahí. Por ejemplo, cuando un amigo me escribió, bueno, no era un amigo, era alguien que me escribió a través de las redes sociales y me dijo, hey, Diego, gracias por esto que escribiste. Mi mamá nunca en su vida, tenía 75 años, nunca en su vida se había leído un libro y pues ahora lo hizo. Y pues me parece mágico que ella esté aferrada a la literatura cuando en ningún momento le llamó la atención, pero como fue una historia que le llamó duro al corazón, pues ella se apasionó. Entonces en ese momento yo dije, uy, esto me da mucha satisfacción. Y también cuando mi papá y mi mamá que
que no son los lectores muy asiduos, toman el libro y lo leen y se encarretan. Yo creo que ese es como uno de los resultados más satisfactorios. Entonces, eso es lindo, además del reconocimiento de personas que les agrada lo que uno hace desde la radio, desde el periodismo y desde los libros. Yo creo que esos actos y esos momentos sencillos son los que de pronto uno guarda con más fuerza en el corazón. Ok. Un bestseller se puede caracterizar como la gran meta de muchos escritores. ¿Cuál es esa meta que te hace trasnochar a diario, Diego? Bueno, uno como que no piensa mucho en un bestseller. Pues porque evidentemente nosotros aún somos un país y un continente que se está desarrollando en muchos sentidos, y en el sentido literario y de venta de libros pues aún más. En Colombia no leen tanto, pero cada vez siento yo que hay quizá como un cariño más sincero por eso de comprar libros. Entonces, cuando uno piensa en un bestseller, pues uno sí dice, sería muy interesante uno poder vivir de esto y llenar la nevera de esto. Pero por lo menos en los ejercicios que he tenido de publicación recientes, nunca he pensado en las ventas. Pero lo que me hace trasnochar a diario es querer vivir de esto, es querer levantarme todos los días, saber que me puedo tomar un café y me siento simplemente a escribir y hago mi programa de radio porque además es mi pasión, pero que puedo vivir solamente de esto y puedo vivir bien. Entonces me trasnocha mucho eso de poder llenar la nevera a punta de historias. Eso me trasnocha demasiado. Eso se llama disciplina. Sabemos que en las familias siempre van a haber esos hijos preferidos, ese amor por el más pequeño o el más grande. Aquí voy con mi analogía. Si a Diego Londoño lo enviaran a una isla solo por mucho tiempo y el único elemento que le dejarían llevar es un libro, solo un libro, ¿cuál de estos escogerías? ¿Los Yetis, una bomba atómica a gogó? ¿Medellín en canciones, el rock como cronista de la ciudad? ¿O Rodolfo Aicardi, el ídolo de siempre? Uy, hermano, ahí me la pone difícil con esa bella analogía de estar en una isla con un solo libro. Pues vea, yo le voy a sumar varias cosas. Yo me llevaría el libro de Calamaro porque tengo mucho que editar y mucho que corregir. Ese libro se va a llamar Honestidad Brutal, las vidas de Andrés Calamaro. Yo me lo llevaría para la isla porque hay que releerlo y leerlo y editar y corregir estilo y hacerle muchas cosas. Entonces ese es el que me llevaría, porque además de sentirme muy orgulloso de ese texto, es el libro de mi vida, es el libro que soñé hacer toda mi vida y pues ahora lo logré. Entonces me llevaría ese, y como en algún momento respondió Sabina y Serrat juntos en una entrevista que les hicieron, además me llevaría a mi médico general y quizá a otro médico cirujano que pueda ayudarme por si tengo problemas en la isla. Hablemos. Diego, ¿qué piensas del futuro de la escena independiente? ¿Cuál sería ese consejo a esos artistas, ya sean escritores, músicos, pintores, etcétera, para que sigan adelante con sus proyectos? ¿Cuál sería ese consejo? Bueno, sobre el futuro de la escena independiente y un consejo que pueda darle a artistas, escritores, músicos, pintores, pues el consejo es que básicamente sigan su corazón, que sigan esos instintos creativos. Es difícil esto que voy a decir, pero además también es necesario como tratar de alejarse de las redes sociales también un poco a la hora de la creación, y saber llegarle a nuevos públicos, sobre todo eso, porque la cultura evidentemente se está transformando con la llegada de nuevas generaciones y creo yo que el arte debe transformarse de esa manera. Entonces, para empezar eso, y además que se aferren a su obra, que crean en ella y que sean muy obstinados y muy tercos a la hora de crear, de componer, de gritar todo lo que el alma por dentro pide. Yo creería que ese es como el consejo más pertinente en estos momentos, creer y hacerle, porque además el que sale a vacaciones pierde. Ok, o sea que es creer y hacerle. Perfecto. Diego, ayúdame con esto, esta intriga que tenemos muchos, que tenemos todos. ¿Por qué se casó Adonai? ¿Y por qué se acabó el amor por Daniela? ¿Qué pasó? Esa es una intriga interesante y necesaria. Adonai, primero lo que tengo que decir es que Adonai se divorció, luego de un tiempo se divorció.
Pero la historia con Adonai es una historia real. El compositor es Julio Erazo, un compositor caribeño, y resulta que él se enamoró de una chica. Y esa chica